Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a un programa más de Clínica de la Fe. El día de hoy vamos a estar conversando en torno a la relación que existe y que ha existido desde hace muchos años entre iglesias evangélicas y el movimiento masón en México. No sin antes, pues comentar que la masonería, siendo una expresión clandestina surgida en la Edad Media, eh, pues fue muy protagónica en el siglo XIX, de un lado en la formación de los estados nacionales en América Latina, pero no solamente, o sea, también participó activamente en la formación de estados nacionales en África, Asia y Oceanía. El otro elemento que me parece muy importante de comentar, aunque no deja de tener sus matices polémicos, es pues el espacio de la masonería como un espacio de formación eh, de núcleos intelectuales que lograron generar, digamos, espacios de suficiente libertad como para pensarse y pensar el tipo de sociedades que querían construir. Eh, se entiende que en muchos sentidos la masonería sigue teniendo una influencia muy importante en algunas regiones, y que en otras regiones pues disminuida, ha visto disminuida su influencia y su presencia, ¿no? En México no deja de insistir, digamos, las expresiones masónicas como pues un conjunto de núcleos, pues que permanentemente están no solamente en un activismo social, sino también están disputándose los espacios simbólicos, pero también los espacios de intervención social, como sería el espacio educativo, el espacio de salud, pero sobre todo el espacio de la política. Eh, el historiador que tal vez más ha explorado esta relación entre protestantismo y masonería, y incluye también en esa especie de coincidencia relacional al espiritismo, es sin duda el suizo Jean-Pierre Bastian, que sostiene que la masonería, el protestantismo y el espiritismo de algún modo coincidieron en el siglo XIX para darle forma justamente a lo que son los estados nacionales modernos, y que fueron espacios que incluso permitieron dobles o triples militancias. Esto significa, digamos, que alguien que fuera masón simultáneamente podía también ser evangélico, o alguien que fuera masón simultáneamente podía ser espiritista y de algún modo coquetear con el protestantismo. En el siglo XX, pues hubo muchas expresiones críticas. Hay quien acepta de manera abierta la relación, eh, y hay también muchos evangélicos que incluso la presumen, porque hay muchos evangélicos que hasta el día de hoy siguen siendo militantes masones, así como son también militantes evangélicos, pero también hay una sección o un núcleo fuerte de evangélicos que reniegan de la relación con la masonería y que incluso mantienen una actitud distante e incluso crítica respecto a los que sí suelen tener, digamos, esta doble militancia. El hecho de que la masonería hubiese, digamos, operado a lo largo del siglo XIX como una especie de hermandades, que en algunos casos eran literalmente hermandades con pacto de sangre,
y que ese clandestinaje se haya mantenido hasta el día de hoy porque, pues evidentemente son sociedades en donde la gente transita a partir de ritos iniciáticos y con una estructura además pues de grados, eh, y que los grados pues básicamente elaboran, digamos, una estructura social en donde pues hay grados superiores, grados inferiores, a la más pura usanza, digamos, del que conoce más y el que conoce menos, ¿no? Eh, y esta permanente, digamos, idea de que los rituales, los secretos, las enseñanzas, pues siguen siendo así como una especie de tesoro oculto, pues me parece que lo que genera más polémica, digamos, con relación a la posibilidad de que pueda haber un vínculo entre la práctica protestante y la práctica masónica. Encontramos gente que alienta la relación, pero también encontramos gente que insiste en que debería ser combatida e incluso rechazada. Pues de eso vendrá la plática de esta noche. Pues muchas inquietudes y preguntas. Antes que nada, agradecerles al profesor Carlos, al profesor César que están esta noche en esta transmisión. Y bueno, siempre recurro a mi biografía, a mi experiencia. La verdad es que cuando yo me acerqué a la iglesia evangélica, en un principio fue en un movimiento neopentecostal carismático, y de lo que recuerdo la verdad es que yo difícilmente digería todo lo que se decía en un púlpito, por lo menos al principio, pero sí recuerdo como que una condena muy marcada, ¿no? A esto de la masonería, no nos decían bien a bien por qué, si eran malos y por qué eran malos. Este, como que todo lo que tuviera relación con el humanismo, pues era en su idea contrario a lo divino. Entonces, se trataba de destruir todo lo que no fuera lo divino para, pues, aniquilar totalmente lo humanista. Pero, pues por ahí seguí mi camino y llegó un día que en ese cruce de encuentros y de caminos con diferentes personajes, había uno que tenía cierta relevancia, una familia en particular, este, ocupó cargos importantes dentro del gobierno del Estado de México. Y me acuerdo que un día estaba viendo el noticiero de Lolita Ayala y pasaron una cápsula como que muy al final, como que muy entre otras noticias, y era pues gente vestida con togas, con ropas raras, pero jamás dijeron son masones. Fue la celebración de la logia fulana, y ahí estaban otorgándoles una medalla grande, me acuerdo que era como casi un pectoral, y entre otras personas, pues ahí reconocí a este hermano, y, y bueno, ya ahí me quedaron pues más dudas todavía, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué significa ser masón? Y realmente no encontraba yo pues la liga. ¿Por qué había esta combinación, este combo entre cristianos y masones? ¿Qué significaba? ¿Qué implicaciones tenía? Pero en mi lectura, pues sí me di cuenta que evidentemente en estos grupos cerrados de poder, este, como que un requisito tenía que ver con la masonería, y escarbando, pues sin duda el papá de este personaje también fue renombrado pues entre la asociación religiosa,
y yo entendía como que los hijos habían agarrado más el camino como de la masonería que de la propia pertenencia a lo evangélico, aunque no renegaban de lo evangélico, ¿no? Estaban por ahí presentes a su manera, a su costumbre, pero en realidad, pues sí, seguimos teniendo esas dudas, César, ahí platícanos, ¿es bueno, es malo ser masón? ¿Qué implicaciones tiene ser masón y por qué había este combo? Pero pues damos la palabra a Carlos, ahí que también asalte con sus preguntas quizás a César o nos comente pues ahí lo que nos pueda decir al respecto. Adelante, pues qué son los masones? ¿Por qué se juntaron con los evangélicos? O al revés, ¿no? ¿Por qué los evangélicos buscaron de los masones? Será interesante escucharlo. Adelante, Carlos. Hola, no, pues qué compleja pregunta. No la sé, pero eh, la intuición que tengo es que hay eh, cierto empate de ideas en cuestión humanista. O sea, es decir, eh, me refiero, por ejemplo, al énfasis que hacen en, en el enfoque centrado en la humanidad, en la mejora de los miembros como individuos, en la creación de fraternidades, en donde además un tema central es eh, la cooperación mutua, eh, una presencia ética y moral en tanto en el individuo como en los grupos, pues muy fuerte. Y de alguna manera también ciertos grupos, hasta donde logro entender, ciertos grupos evangélicos también estaban abiertos a la pluralidad. En ese sentido, pues no se cerraron también a hacer contacto con grupos masones que una aparentemente de sus características, porque como decía hace rato, hay mucha información contradictoria y todas afirman ser verdaderas, ¿no? Lo que sí es que van recogiendo o reciben en sus logias, pues a gente de cualquier tipo de credo, ¿no? No imponen porque afirman que no son una religión en ese sentido, sino más bien un grupo que pretende ejercer una ética, ¿no? Y una, una moral aparentemente lo que ellos llaman superior, donde hay libertad de pensamiento, donde hay tolerancia, donde hay recibimiento de lo diverso aparentemente, ¿no? Y buscan desarrollar lo mejor de las personas. Sobre todo también hay un enfoque centrado, que creo que también empata con algunos grupos evangélicos, pues en la educación. Insisten, sé que valoran mucho la educación, el aprendizaje continuo, el que no se agota, que justamente es una escalera, además que no creen en la iluminación, pero sí te acerca cada vez más a la divinidad, ¿no? A lo que ellos llaman el Gado, el gran arquitecto del universo. Ese gran arquitecto es tan amplio que pues por eso lo mismo puede ser Jesús, que Zoroastro, que pues cualquier cosa que puedas poner ahí eh, entra. Entonces, en ese sentido, eh, me parece que empatan, ¿no? Digámoslo así, la beta más cristiana del evangelismo, de los movimientos, grupos, iglesias evangélicas, y también, pues, la beta más, más humanista de la masonería, ¿no? Que tienen el proyecto, pues, de crear un sujeto específico, ¿no? Y que, por supuesto, también, pues, los hace participar entonces en la toma de decisiones eh, políticos, sociales, ser actores principales y relevantes en los movimientos, sobre todo vinculados a los estados nacionales.
hace rato yo decía, ¿no? Que desde Hidalgo hasta San Martín y hasta Bolívar, pues masones, ¿no? Y me parece a mí que el siglo XIX fue también una lucha interna entre estos grupos masónicos, ¿no? Dependiendo a qué adscripción se metía cada quien, ¿no? Que si eran de tal rito, del yorquino, del escocés, o como te mencionaba hace rato, que también existe el rito mexicano, ¿no? Entonces, pero pues bueno, mm, creo que va por ahí, creo que va por ahí la cosa. Muy bien, Carlos, pues seguiremos abundando. César, pues se te tiene que hacer la pregunta, es necesario, yo creo que los seguidores tienen derecho a saber. ¿Vos sois masón? Ah, ya hasta nos abandonó el No, César. no, la respuesta es La- no. los masones dicen, mis hermanos dicen que lo soy, ¿no? Y no, no, yo no soy. Pero es bueno, es malo, vamos, partiendo de la ignorancia de tu servidor, yo los ubico como gente muy cerrada, ¿no? Gente que no cualquiera lo invitan a ser masón, es lo que yo he vivido, pues, como que muy, muy escondidito, pero cuando uno explora, pues como decía bien Charlie, no es como que tampoco que sacrifiquen chivos a la medianoche en luna llena, pero pues ahora sí que qué rayos eh, in- influenció para bien en la iglesia, no lo fue así, ¿cuál sería tu comentario? A ver, déjame hablar de la región de donde eres originario. Si uno se mete, digamos, entre los estados de San Luis Potosí, norte de Veracruz y sur de Tamaulipas, ahí en esa región está una iglesia que se llama la Iglesia Presbiteriana Asociada y Reformada. En el caso de esa iglesia fue muy común en años pasados que incluso ni siquiera tenían como una especie de diferenciación entre los asuntos de la iglesia y los asuntos de la logia, porque lo mismo trataban los asuntos de la iglesia en la logia que los asuntos de la logia en la iglesia, porque el 90% de los pastores de esa iglesia eran masones. Eh, entonces ahí hay, digamos, como lo que yo llamaría una doble militancia, ¿no? Una militancia como pastor evangélico y una militancia como miembro de la masonería, de uno de los ritos, ¿no? Eh, y el otro debate que abres, que tiene que ver con el asunto pues sí, de calificar con criterios morales si la pertenencia o no pertenencia a uno de los ritos es para bien o es para mal. Eh, y yo ahí más bien lo que llamaría la atención más bien como en el fenómeno mismo de la masonería, como fenómeno, eh, pues sí, como un fenómeno semiclandestino, porque en realidad pues uno sí puede ubicar los locales donde suelen reunirse y donde suelen hacer sus ritos. Eh, y pese a identificar los inmuebles donde realizan sus ritos, pues sí, el asunto es que los ritos o en los ritos solo participan los que son miembros de la masonería. Eh, entonces ahí digamos, la práctica clandestina es una práctica eminentemente, eh, pues, pues sí, es un residuo histórico pues de una práctica que ellos aún
hasta el día de hoy siguen cultivando, ¿no? Y que ese conjunto de ritos en el que solo participan los que son masones iniciados, pues me da la impresión que es lo que les dota de sospecha hacia quienes no participan de los ritos. Pero básicamente son ritos iniciáticos y son ritos iniciáticos que tienen que ver con un sesgo de libre pensamiento. Ya lo explicaba Carlos, ¿no? Que en estos encuentros que tienen los masones, pues básicamente, digamos, incluidos los ritos, pues son encuentros y los ritos mismos son como un ejercicio simbólico del cultivo al pensamiento, el cultivo a la hermandad, porque literalmente sí son hermandades. Es un conjunto de ritos muy proclives, digamos, hacia la pregunta de cómo mejoras al género humano. Y sobre todo, digamos, me parece a mí que son ritos que fundamentalmente están vinculados a expresiones políticas. O sea, ahora uno tendría más bien que preguntarse cómo en el caso de México se ha modificado dramáticamente la relación entre los grupos masónicos y las expresiones políticas, pero cuando en este país solo existía el PRI, pues ahí había pues un tono indistinguible entre los liderazgos del PRI y los ritos masónicos, o sea, mayormente los presidentes del partido, los presidentes de la república, los líderes locales en cada estado, pues evidentemente pues eran masones iniciados eh, con esa, pues con esa militancia, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que haces, pues es como la pregunta que uno pudiera hacerle a cualquier militancia, si la militancia es o no es buena, ¿no? Eh, y yo creo que una posible respuesta, pues es que no existen las militancias buenas ni las militancias malas, o sea, lo que existen son las militancias. Si son buenas o son malas, pues me parece que la lectura moralizadora está en función de cómo desde nuestras propias militancias uno juzga, digamos, una cosa que incluso puede verse como amenazante o como riesgosa, ¿no? Pues sí, muchos líderes políticos pues eran maestros de la logia, ¿no? Y también eran pues de un grado prominente. Y pues vamos con Charlie para una preguntita más. Este, Fueron caricaturizados los masones con los Simpson, tú que eres muy afecto a la cultura pop, los magios son los masones, Charlie. No hay duda, ¿no? No, sí, claro, son una parodia, por supuesto, No, no, pero no es cierto, de mi los pregunta no era masones. más. Más bien era, pues, ¿qué implicaciones podría tener en el siglo XXI? O como dice César, ya se diluyeron, son un proyecto fallido, intentaban una toma del poder político y una vez que lo tuvieron, no se lograron esos anhelos o metas que tenían. Pues no sé, yo creo que la respuesta quizás la encontramos en la cultura en general, digo, es mi percepción que han bajado mucho la vara, ¿no? Nos han bajado mucho la vara como culturalmente. Em, o sea, es decir, los poquitos que se preparaban bien y entonces a esa banda era a la que apelaban estos grupos. Y cuando
es que es una paradoja porque la educación se democratiza, pero pues también hay quien afirma que eso le baja la calidad y sobre todo pues también nuestras demandas culturales que han ido pasando con el paso del tiempo y los años, en que las lecciones se suavicen, en que el maestro tenga menos funciones, en que, y ese tipo de cosas, ¿no? En que ya no queremos que la letra entre con sangre, ¿no? Sino que sea suavecita y no sé, me da la impresión que eso debilitó a la masonería, pero también a todos los demás grupos, o sea, me parece que no tenemos, o sea, culturalmente como, o sea, pocos son los que dan eh, las batallas intelectuales. Entonces, hace rato te comentaba antes de que empezara el programa, mientras esperábamos a César, que sigo algunas páginas que están dedicadas a la masonería y algunas sí están vinculadas totalmente con los símbolos, ¿no? Vinculadas a este rollo hermético, ¿no? Eh, la escuadra, el compás, el ajedrez, el ojo que todo lo ve, etcétera, 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 ¿no? Y tratan como de explicar cuál es su intención, pero hay otros grupos en donde incluso el rollo va como por memes, o sea, no estoy diciendo que eso esté mal, o sea, a mí me divierten mucho, pero me parece que pensar a un masón o incluso pues también sigo páginas evangélicas de memes que también son muy divertidos, o el memero católico, ¿no? Pensar este tipo de cosas, pensándolas en el siglo XIX, pues me parecen imposibles, o sea, en ese tono, pues como incluso hasta de querer divulgar alguna cosa, ¿no? O sea, más bien te tenías que preparar, leer, y por supuesto entonces aceptaban, pues para empezar, la gente ni sabía leer ni escribir, entonces la gente que seleccionaban era muy, con un perfil muy especial, ¿no? Muy, no aceptaban a todos, entonces, eh, pues me imagino que una vez que el panorama se abre y que, pues la verdad, en muchas cuestiones la educación se facilita, no solo por, digámoslo así, en términos de contenido, sino en términos de alcances, ¿no? A dónde llega la educación, pues me parece que quizás estos grupos van perdiendo fuerza. O sea, me parece que incluso le pasó a la Iglesia Católica. César ha comentado acá que después del triunfo de la Revolución, el papel educador de la Iglesia ante esta idea democratizadora de la educación, pues se viene abajo. Y bueno, pero el asunto es que ellos sí se rearman, ellos sí pues combaten por otras vías, ¿no? Y siguen ahí dando lata. Y en el caso de la masonería, pues el asunto es tan, tan hermético, en el sentido de oculto, de cerrado, que es como un poco difícil rastrear qué sucedió. Hace rato también mencionaba que, por ejemplo, en España los delirios de Franco, pues sí los persiguieron de manera directa, ¿no? Sí eran el enemigo de España, sí querían destruir a la religión católica, porque además estaban vinculados con grupos sionistas y también grupos comunistas, ¿no? Y para Franco pues, eran una y la misma cosa esos esos tres grupos, ¿no? Francmasones, eh, comunistas y sionistas, ¿no? Entonces se les tenía que, se les tenía que combatir y sí fueron perseguidos, logias fueron destruidas, en fin, entonces también me parece que por ahí va el asunto,
Pero pues no nos vayamos muy lejos, o sea, hay imágenes de, digámoslo así, como para ver que todavía tienen presencia y músculo, pues ahí circulan las fotos muy recientes de personajes como este señor que fue alcalde de la Cuauhtémoc, que se me acaba de olvidar el nombre, de Monreal, que sabemos que es una persona políticamente, pues con gente, con base, que mueve ahí algunos hilos, sobre todo también pues, está su hermano en Zacatecas. eh, y, y se le puede ver con los atavíos de la logia, ¿no? Es como eh, creo que se le llama peto, no estoy tan seguro, donde está, pues evidentemente la escuadra y el compás, y ahí, hay fotos también con, ¿no?, algunas otras cositas, ¿no?, propias de este grupo, y podemos ver efectivamente, digámoslo así, que a nivel público, pues no sale a decir que yo pertenezco y estos son mis compañeros, ¿no? Sí, siguen ahí, siguen en el tono de la secrecía, del misterio, y también ciertos grupos, por supuesto, porque también he leído en esos propios grupos de gente que estuvo en la masonería, que también al ser una organización jerárquica y vertical, pues no dejan pasar a todos, ¿no? Hay quien curiosamente va subiendo de grado y hay a quien todo el tiempo le dicen que le hace falta más y más y más y más preparación. Sí, sí, pues dices bien, son herméticos, no se dan a conocer muy bien. Pues César, vamos hacia la conclusión, hacia el cierre. Este, hoy en día podríamos decir que esta liga, eh, este vínculo se eliminó, sigue habiendo una presencia fuerte. Mencionabas un dato, me refiero que quizás quiero pensar que era el siglo XX, donde el 90% de los pastores de una región estaban vinculados con la masonería. Hoy en día, ¿cuál sería la situación? Hoy hay muchos grupos, lo que más bien se ve en muchos grupos evangélicos es la ausencia de preparación en los liderazgos. Iba a mandarte una foto de un espectacular donde una universidad particular aquí en Toluca está ofreciendo la licenciatura en teología, quién sabe con qué bases, ¿verdad? Pero ¿dónde quedaron los masones? ¿Siguen estando muy vinculados al evangélico o se ha diluido esta relación? Bueno, yo te diría que pues ahí está como en pugna el asunto, eh, porque más bien siguen habiendo evangélicos masones y también lo que ha aparecido es un numeroso grupo de evangélicos críticos hacia la masonería. Eh, y no dejo de pensar, digamos, en esto que Carlos nos estaba comentando, o sea, si bien es cierto, en el siglo XIX la vinculación de la masonería fundamentalmente fue con grupos no católicos. En el siglo XX me parece que lo que ocurrió fue como una especie de horizonte de misión donde la masonería se convirtió en objeto de misión de grupos católicos. Y entonces ahora incluso hay grupos masónicos donde lo que caracteriza al grupo masónico es justamente que la mayor parte de los miembros del núcleo masónico son católicos. E incluso empieza a haber una serie de lecturas en contra de la tesis que era más sostenida, esta tesis que
Carlos nos ha comentado, es decir, donde la masonería ahora, en lugar de ser visualizada como pues una organización contraria al catolicismo, empieza a leerse como una organización fomentada incluso por el catolicismo. Entonces, hay, digamos, como una disputa, y en ese sentido es una disputa misionera, eh, por saber quiénes se van a quedar con los grupos masones, y justamente porque siguen muchos grupos masones siendo la puerta de entrada a espacios de presencia político-social. Y ahí hay como una cuestión que me parece que marca una especie como de diferencia que cada vez se siente más marcada, porque de los núcleos evangélicos, todavía quienes alimentan a la masonería, pues son básicamente los grupos evangélicos vinculados con la Reforma, ¿no? Los grupos pentecostales, eh, más allá de algunos fundadores de los grupos pentecostales, me parece que en general el pentecostalismo mantiene, digamos, una cierta distancia de la masonería. Y de los grupos carismáticos, me parece que ahí sí, incluso hay como una especie de combate a la masonería, sobre todo por el énfasis de textos tales como el espíritu vivifica y la letra mata, ¿no? Y si algo caracteriza a los grupos masónicos es justamente pues el asunto de la discusión, el asunto del pensamiento, el asunto de la reflexión como una cosa que históricamente les ha caracterizado, ¿no? Y que de hecho les da la forma de librepensadores, ¿no? En donde, digamos, la idea del arquitecto, pues es justamente una idea que en términos muy pragmáticos, pues es una idea aglutinante, ¿no? Porque el gran arquitecto lo mismo puede ser el Dios de los evangélicos que el Dios de los maometanos o el no Dios de los marxistas, ¿no? Eh, en todo caso, digamos, ahí como que la relación entre masonería y grupos evangélicos pues, yo diría que está por definirse, ¿no? En los próximos años, ¿no? Pues veamos qué pasa, vamos a ver qué pasa. Pues es tiempo de agradecerles el haber seguido esta transmisión. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Esperemos que hayan encontrado ese tema interesante y pues muchas gracias a César, a Carlos, que siempre aportan mucho a estas sesiones. Les enviamos un afectuoso abrazo y no sin antes de pues reiterarles la invitación. Estamos a la orden en la página de Facebook Clínica de la Fe. Estamos también en el canal de YouTube Cristiano Rebelde y pues no se pierdan la siguiente que también les prometo va a estar muy buena. Gracias, que pasen buena noche, un abrazo afectuoso a todos. Buenas noches.